Yaeko Taguchi, 22 años, secuestrada en 1978. Megumi Yokota, desaparecida en 1977 con 13 años. Susumu Takashi, secuestrada en 1976. Hitomi Soga, secuestrada a los 19 años en 1978. Anocha Panjoy, tailandesa, desaparecida igualmente en 1978. El mismo año en el que fue raptada la rumana Doina Bumbea. Ellas fueron junto a millares más víctimas de un programa de secuestros de Estado organizado por Corea del Norte hace ya 40 años. Y podría haber muchos otros ciudadanos europeos en esta lista de desaparecidos. Rehenes de todas las nacionalidades que fueron obligados a enseñar a los espías norcoreanos su idioma, su cultura y el modo de vida capitalista para que pudieran infiltrarse mejor. Muchos de esos secuestrados aún seguirán vivos y retenidos por la fuerza en algún lugar de Corea del Norte. En Tokio todo el mundo conoce la historia de esos secuestros. Los secuestros de japoneses por Corea del Norte se han convertido incluso en una causa nacional. Y es una causa a la que no le faltan iconos, como esta pareja de jubilados, Sakie y Shigeru Yokota. Conferencias, manifestaciones, entrevistas, son infatigables. Llevan más de 35 años peleando por su hija Megumi, secuestrada en 1977 a los 13 años cuando regresaba del entrenamiento de bádminton. Durante todos estos años, Sakie y Shigeru Yokota han buscado a su hija por todas partes, hasta el punto de perder casi la razón. Me volví loca. Solo quería morirme. Miraba el océano y me quería tirar a él. Me volví completamente loca, pero no podía permitírmelo. Tenía que cuidar de su hermano gemelo. Tenía que ocuparme de él, tenía que darle de comer. Cuando me quedaba sola lloraba sin parar. No lo podía evitar. Y salía a recorrer toda la ciudad en busca de Megumi. Cuando veía a una niña de su edad caminando por la calle pensaba, se parece a Megumi. Y me colocaba delante para comprobarlo. Necesitaba verle la cara. Y claro, nunca era ella. Yo le decía, no es ella, para. Él no dejaba de decírmelo, pero yo no podía evitarlo. Necesitaba comprobarlo, pero nunca era Megumi. Y lo hice muchas veces. En aquella época, Megumi y sus padres vivían en una pequeña localidad de la prefectura de Niigata, al norte de Tokio, en la costa oeste de Japón. Nos encontramos con un policía que trabajó durante mucho tiempo en el caso de la desaparición de Megumi. Esa es la casa. Al final de la calle fue donde perdimos su rastro. Todavía hoy, Toshiaki Takeda recuerda con precisión las primeras horas de la investigación. Fue por aquí por donde desapareció. El perro policía perdió el rastro de Megumi aquí. Levantó la cabeza. Ya no olía nada. Su rastro se había esfumado. La adolescente desapareció a apenas 300 metros de la playa sin dejar el más mínimo rastro. No podíamos calificarlo como un secuestro, porque no existía ningún mensaje, ninguna exigencia de rescate. Ella solo había desaparecido. Podría haber sido una fuga, pero no tenía ninguna razón para fugarse. Los meses y los años pasaron, y en 1977 por fin se supo la verdad. Megumi Yokota había sido secuestrada por Corea del Norte.
Un antiguo espía norcoreano nos dio esa información. Megumi había sido raptada y transportada en un barco. Como pedía ayuda y hacía mucho ruido, la encerraron en la bodega. La pequeña Megumi intentó desesperadamente escapar, sin éxito. Él nos contó que ella intentó arrancar la puerta con sus manos desnudas y que tenía las manos llenas de sangre. Esta región de la costa oeste de Japón es el punto más cercano a Corea del Norte, a tan solo 900 kilómetros de distancia. Eso que ve allí es la isla de Sado. Y justo detrás está Corea del Norte. En barco es fácil. Solo tienen que rodear la isla y navegar a toda máquina en dirección a Corea del Norte. Megumi Yokota fue raptada y llevada por la fuerza a Corea del Norte en barco. Aquellas revelaciones escandalizaron a todo Japón. Desde entonces los secuestros son una prioridad para la policía nipona. Por la noche mantenemos un discreto encuentro en un restaurante de Tokio con agentes de la inteligencia japonesa. Siempre fuera de cámara nos hablan de numerosos casos de desapariciones. Algunos días después, la policía nos envía un email con las fotos de una casa que perteneció hasta hace poco a un médico norcoreano residente en Japón. La casa se encuentra en Chiba, al sur de Tokio, al borde del mar. Según los policías, llevaron a muchos japoneses a la fuerza desde allí hasta Corea del Norte. Y entre ellos un joven de 19 años raptado en 1976, Susumu Takashi. Este es su hermano Fujita. Le hemos pedido que nos acompañe. Lleva décadas buscando a Susumu por todo Japón. Ahí es. Y justo detrás está el mar. Todo está cerrado. Está seguro de que hoy por fin conocerá la verdad. La casa está cerrada. El médico norcoreano falleció hace pocos meses. Es la primera vez que Fujita Takashi viene aquí. Puedo ver el interior. Desde aquí se ve. Eso es el baño. Y delante de la casa, un estrecho camino desciende serpenteando. ¿A dónde llevará este camino? Más abajo, el jardín está abandonado. Entre la alta maleza se adivina un sendero que nos conduce hasta una pequeña puerta y una discreta escalera. Y allí... Todo esto es una playa privada. Viendo esta playa, imagino lo que pasó. Un bote pequeño llegó hasta aquí. Después, para regresar, tenían dos posibilidades. Para ir hasta Corea del Norte, hay que poner rumbo al norte y rodear Hokkaido, o bien seguir hacia el sur, a lo largo de Kyushu. Fujita Takashi no tiene ninguna duda. A su hermano se lo llevaron a Corea del Norte desde esta playa. Y ese descubrimiento le trastorna. Me pregunto lo que debió sentir. Soy consciente de lo duro que debió ser para él. Solo pensarlo me resulta muy doloroso. Seguramente lo trajeron aquí nada más ser secuestrado. A veces pienso que si la policía hubiera investigado en aquella época, quizá podría haberle salvado. Pero Fujita sabe que su hermano sigue vivo.
Lo sabe gracias a esta fotografía tomada en Pyongyang que le envió un desertor norcoreano hace algunos años. Es Susumu Takashi en una fotografía de carné de identidad después de 37 años prisionero en Corea del Norte. Aún queda una pregunta. ¿Cómo pudieron los norcoreanos escapar a la vigilancia de la Marina nipona? En el cuartel general de la Guardia Costera de Japón se encuentra posiblemente parte de la respuesta. En este hangar se halla su captura más preciada: un barco espía norcoreano. Y estas son las sorprendentes imágenes de su apresamiento, filmadas por los guardacostas. El 21 de diciembre de 2001, en aguas territoriales de Japón, avistan un sospechoso barco arrastrero que parece ser japonés. ¡Deténganse! ¡Apaguen los motores! ¡Apaguen los motores! A pesar de los disparos de advertencia, el barco se niega a obedecer y pone rumbo al oeste, perseguido por la Armada nipona. La batalla naval dura 6 horas. Inutilizado por los disparos de las ametralladoras pesadas, el barco se incendia. A bordo, los norcoreanos intentan deshacerse de las pruebas de sus actividades. Los motores ya no funcionan y al final los guardacostas japoneses lo abordan. Son recibidos con ráfagas de Kalashnikov y lanzacohetes. En mitad de la noche el barco acaba hundiéndose, causando la muerte a 15 marinos norcoreanos. En 2002, las autoridades japonesas lo sacaron a flote. El barco revelaría muchos secretos sobre los métodos de espionaje y de secuestro de Corea del Norte. Ahora los japoneses llegan de todas partes del país para admirar este barco fantasma que habría podido devorar a un número desconocido de conciudadanos. El barco ocultaba un verdadero arsenal: misiles antiaéreos, lanzacohetes, granadas, fusiles de asalto, y también llevaba un vehículo de propulsión para buceo, indispensable para llevar a cabo con éxito misiones de infiltración. Al mando, un oficial de la Guardia Costera detalla para los turistas las piezas de convicción encontradas en el falso barco de pesca. Pero sobre todo le gusta mostrar la popa del barco. Allí, una puerta enorme se abre al interior. Vacío. Y por una buena razón. El barco pesquero ocultaba en su vientre este pequeño barco espía. Es un barco pequeño, muy difícil de detectar a lo lejos. Es muy rápido y cuando los espías los usan para los secuestros, es imposible detenerlos, porque el barco puede ocultarse rápidamente en el interior del buque espía nodriza. Y entonces ya es demasiado tarde. Es imposible detectarlo y detenerlo. Concebida por las mentes pensantes del espionaje norcoreano, la nave fue diseñada para engañar al enemigo. Gracias a este tipo de barcos espías, Corea del Norte pudo secuestrar a docenas de japoneses. ¿Pero con qué fin? Viajamos a Corea del Sur. La 12ª potencia económica mundial vive marcada por las relaciones con su vecino comunista del norte. En la capital viven muchos norcoreanos, muchos de ellos desertores que lograron pasar al sur. Estamos citados con un hombre que fue espía norcoreano. Desde hace 13 años vive en Seúl como refugiado, donde se encuentra bajo protección constante de la policía. Im Chun-yun conoce bien el programa de secuestros de Corea del Norte. Él mismo fue uno de sus ejecutores. Yo pertenecía al departamento de las unidades de entrenamiento. Ahora ha cambiado de nombre. Se llama Unidad Tempestad. Cuando entré en el ejército, tenías que prestar juramento. Mi vida no es mi vida. Y yo la entrego a la nación. Eso quería decir que ya no eras dueño de tu propia vida.
y que tu vida no te pertenecía mientras vistieras el uniforme. Era nuestra obligación intentar infiltrarnos o secuestrar a ciudadanos procedentes de países que considerábamos nuestros enemigos, de Corea del Sur o de Japón. En aquella época, todos pensábamos que era la única forma de proteger el régimen. El norcoreano Im Chung-yun nunca se cruzó en el camino de este japonés, Mitsuhiro Suganuma. Sin embargo, estos dos espías libraron una batalla a distancia. Esto es una condecoración de la Armada. Entonces, yo era profesor de la Escuela de Guerra. Mitsuhiro Suganuma dirigió durante mucho tiempo el contraespionaje de la seguridad pública nipona. Nos cuenta que todos los secuestrados fueron raptados con un propósito muy preciso: enseñar su lengua materna a los espías de Pyongyang. El objetivo de Corea del Norte era la revolución. Ellos querían invadir Corea del Sur y unificar los dos países. Y para conseguir su objetivo, tenían que ser capaces de pasar desapercibidos en el sur. Para ello, debían parecer japoneses y actuar como japoneses, para no llamar la atención y evitar así ser detenidos. Por eso necesitaban secuestrar japoneses. Los necesitaban para que enseñaran su idioma y sus costumbres a los espías. Hasta el año 2002, Corea del Norte nunca reconoció esos secuestros. Pero un encuentro cambió el curso de la historia. En Pyongyang, el primer ministro japonés visitó al dictador norcoreano Kim Jong-il. Le doy la bienvenida a Pyongyang. Gracias por la invitación. Fue un momento histórico. Tras algunas horas de negociaciones, Kim Jong-il reconoció ante el primer ministro japonés, Koizumi, la realidad. Corea del Norte había raptado a ciudadanos japoneses. La República Popular de Corea nos ha proporcionado la información que solicitamos relativa a los secuestros. Yo he protestado firmemente ante Kim Jong-il. Él ha admitido honestamente que Corea del Norte secuestró a nuestros ciudadanos y se ha disculpado. Ha prometido hacer todo lo que esté en su poder para impedir que vuelva a pasar. Según Tokio, 17 ciudadanos japoneses habrían sido secuestrados por Corea del Norte. Un mes después de admitir sus crímenes, los norcoreanos liberaron a 5 japoneses. Y 5 secuestrados regresaron a su país tras 25 años de silencio. Hoy, después de 24 años, vuelvo a pisar mi país, la ciudad de mi infancia, y no tengo voz. 5 japoneses liberados de 17 secuestrados, porque según Pyongyang, todos los demás habrían muerto. Los norcoreanos proporcionaron incluso sus certificados de defunción: accidente de tráfico, cirrosis, envenenamiento, infarto. Las causas son diversas. Entre ellos se encuentra también el certificado de defunción de Megumi. Se suicidó en 1993. Pero hay un detalle que intriga a las familias. Todos los certificados de defunción proceden del mismo hospital. Los certificados de los 7 secuestrados, supuestamente fallecidos, procedían del mismo hospital, aunque ellos vivían en regiones diferentes. Así que no podemos confiar en las autoridades norcoreanas. Lo que hicieron probablemente
fue hacer copias de los certificados, cambiar los nombres y poner el sello debajo. Si los superponemos, vemos que todos los sellos están exactamente en el mismo sitio. Corea del Norte proporcionó incluso una muestra de ADN de Megumi, pero no corresponde con el de la adolescente secuestrada. Los Yokota están seguros de que su hija aún sigue viva. Este documento es su esperanza, una fotografía de su hija en Pyongyang. Pero sobre todo se aferran al testimonio de uno de los 5 japoneses liberados. El testimonio de esta mujer, Hitomi Soga. Ella conoció bien a Megumi y afirma que vivió con ella algunos meses en los años 80 en Pyongyang. Hitomi Soga fue secuestrada a los 19 años junto a su madre, que sigue desaparecida. El cielo, la tierra, los árboles me dicen: bienvenida a tu hogar. De su cautiverio en Corea del Norte prefiere no hablar, pero todo Japón conoce su historia. Su destino está ligado al de su marido, un estadounidense, Charles Jenkins. En 1965, Jenkins era sargento del ejército de Estados Unidos destinado en Corea del Sur. Él desertó y pasó a Corea del Norte para evitar tener que combatir en Vietnam. Obligado a trabajar para el régimen comunista, se convirtió en actor de las películas de propaganda norcoreanas. Aquí le vemos caracterizado interpretando el papel del malo americano en una serie norcoreana de gran éxito, El héroe sin nombre. Jenkins permaneció 39 años en Pyongyang como prisionero del régimen. Fue liberado en julio de 2004 junto a sus 2 hijas, nacidas en Corea del Norte. En estas imágenes vemos el recibimiento de su esposa, Hitomi Soga, liberada 2 años antes. Para conocer a esta familia superviviente de la Guerra Fría, es necesario tomar un ferry. Centenares de turistas japoneses navegan rumbo a la isla de Sada en este día de finales de verano. En la Edad Media, este lugar era conocido como la Isla Maldita. Los aristócratas y samuráis opuestos al poder central eran enviados aquí al exilio. En la actualidad, la isla se ha convertido en un refugio. Su habitante más célebre es Charles Jenkins. Vive aquí con su mujer y sus 2 hijas e incluso se ha nacionalizado japonés. En la entrada del Museo de Historia de la isla donde trabaja hay una pequeña leyenda. Soy más feliz aquí de lo que jamás fui. Jenkins se ha convertido en una atracción local. Gracias a él, la tienda de repostería tradicional nunca está vacía. Todos los turistas llegan con una sola idea en la cabeza: hacerse una foto junto a Charles Jenkins. Aparentemente, el anciano desertor vive apaciblemente en su isla. Pero aún hoy sigue teniendo miedo. ¿Alguna vez sale de noche por la isla? No, nunca. ¿Por qué? No le veo ningún interés. Y no quiero que me secuestre Corea del Norte. ¿Cree que podrían intentar hacerle daño? Se lo diré de otra forma. Digamos que aquí cualquiera podría asesinarme con mucha facilidad. Han pasado 8 años desde su liberación, pero el viejo desertor no olvidará nunca sus primeros años en Corea del Norte. El miedo permanente y el aprendizaje forzado del comunismo. Tanto si querías como si no, lo estudiabas. Estudiabas y estudiabas. Si te preguntaban en qué consistía la ideología de Corea del Norte y no sabías contestar, tenías problemas.
Por ejemplo, todavía me sigo acordando hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la ideología del Tzuche es la base de todo. El hombre no es nada sin esa ideología. La creó Kim Il-sung. Era un lavado de cerebro. ¿Y aún se acuerda? Aún me acuerdo. ¿Por qué? Nunca se sabe. Alguien me lo podría preguntar. Si no sabías la respuesta, tenías que estudiar y estudiar, a veces 17 horas al día. A veces con las piernas cruzadas y las manos en el suelo, durante 1 hora, castigado. Y 1 hora después cambiabas las piernas y las manos cruzadas en dirección contraria, así, castigado. ¿Le obligaban a hacer eso? ¿Qué? ¿Le obligaban a hacerlo? Por supuesto. Tras su reeducación ideológica, Jenkins se convirtió en una estrella de cine. Llevaba una vida privilegiada. Incluso tenía derecho a una mujer generosamente proporcionada por el régimen, una japonesa secuestrada 2 años antes, Hitomi Soga. Me dijeron que iban a darme una mujer asiática, una mujer guapa. La conocía desde hacía 1 semana y un día al volver del trabajo le hablé de los secuestros de extranjeros y ella me dijo, yo. No quería hablar. No sabía si había micrófonos en la casa. Salimos y me lo contó todo. Me contó cómo las habían secuestrado a ella y a su madre no muy lejos de aquí. Una tarde al volver a casa, 2 hombres las siguieron. Estaban a punto de llegar a casa cuando los 2 hombres las cogieron y las metieron en sacos. Después, las llevaron hasta la playa. Fue aquí donde la joven de 19 años y su madre fueron violentamente raptadas un día de agosto de 1978. Hitomi Soga viviría prisionera de Corea del Norte 24 años. Y todavía hoy sigue ignorando qué fue de su madre. En Japón, Hitomi Soga no es la única que vive con esa angustia. El mismo drama destrozó a decenas de familias. El problema de los secuestros se ha convertido en una causa nacional. El país ha llegado incluso a crear un ministerio responsable de los secuestrados, pero las negociaciones son tensas debido a la intransigencia de los norcoreanos. Como sabe, los familiares de los secuestrados envejecen. Todos tienen entre 70 y 80 años. Yo no dejo de repetir a Corea del Norte que debe hacer un gesto y liberar a todos los secuestrados que aún siguen vivos. El ministro se apoya en el testimonio de 5 supervivientes. Todos son unánimes. Hay más víctimas de secuestro que siguen vivas y el tiempo apremia. Mientras, un hombre investiga sin descanso. Está al frente de una comisión de investigación que ya ha enviado al gobierno japonés una lista de 71 personas secuestradas por Corea del Norte. Una cantidad muy lejana a los 17 casos reconocidos oficialmente por el gobierno. Pero la lista de personas susceptibles de haber sido secuestradas se alarga cada día. Ahora está compuesta por cerca de 500 nombres. Tenemos aproximadamente 470 dosieres. Hasta la fecha, hemos podido identificar en Japón a unas 50 personas. Algunas no tenían domicilio fijo. Otras sufrieron accidentes o murieron por causas naturales o violentas. Pero a pesar de los 10 años de investigación, no hemos podido encontrar a las demás personas. Y hay algunos casos muy preocupantes. En nuestra opinión,
Todos los que faltan perfectamente podrían haber sido secuestrados por la fuerza o convencidos para viajar a Corea del Norte. ¿Cuántos entre ellos fueron secuestrados y cuántos engañados? Eso es algo que desconozco. Sea cual sea el número, es necesario apoyarlos para que mantengan la esperanza y respaldarlos con todos los medios posibles. Todos los días, a través de las ondas, esta radio inunda Corea del Norte con los mensajes de las familias. Esta mañana emiten una larga carta de Sakie Yokota, la madre de Megumi. Para mi querida Megumi en Corea del Norte, esta es la 35ª primavera que paso sin verte, obligada a vivir en Corea del Norte. Eso no era lo que tú habías imaginado. Pero puede que su voz nunca llegue a Megumi, porque el régimen ha reaccionado como en los peores momentos de la Guerra Fría. Simplemente interfiere la señal, obligando a la emisora a cambiar de frecuencia constantemente. Es la señal del ejército de Corea del Norte para interferir nuestra frecuencia. Intentan que nadie escuche nuestras emisiones. Corea del Norte sigue considerándose un país en guerra. Y su principal adversario sigue siendo su hermano y enemigo, Corea del Sur. El país nunca estuvo al margen de la campaña de secuestros. Muy al contrario, fue su primera víctima. Y como sucede a menudo en Corea del Sur, las familias confían en Dios y esperan volver a ver algún día a sus familiares. Este hombre lleva luchando más de 40 años por su padre. En 1969, un terrorista obligó a un avión de Korean Air a desviarse de su ruta y a aterrizar en Pyongyang con 46 pasajeros a bordo. Pocas semanas después, Corea del Norte liberó a una treintena de personas, pero retuvo el avión, el equipaje y a 5 pasajeros. El padre de Hwang In-cheol se encontraba entre ellos. He oído decir que a veces, tras un proceso informal, los secuestrados eran ejecutados. Pero aunque no hubiera muerto, mi padre no pudo vivir su vida como él hubiera querido, según su conciencia y sus creencias. Solo pudo vivir bajo la coacción. Se convirtió en un esclavo. Tuvo que cambiar para someterse a la voluntad de sus carceleros. Hwang In-cheol ha fundado una asociación para concienciar a la opinión pública sobre el drama que viven los últimos pasajeros del vuelo YS-11, que siguen presos en Corea del Norte. Él tenía 2 años cuando fue secuestrado su padre. Apenas tiene algún recuerdo borroso de ese hombre, pero conserva recortes de todos los periódicos de la época. Los pasajeros fueron torturados con electricidad. Los supervivientes recuerdan las 66 horas de infierno. Hwang ha pasado toda su vida de adulto luchando para que su padre, a quien apenas conoció, no caiga en el olvido. De hecho, yo nunca he podido llevar una vida normal. Lo único que recuerdo es que nunca he tenido una vida fácil. Toda mi vida he intentado luchar y he procurado que mis hijos no sufrieran esas penalidades. Y sigo luchando por mi padre, pero al mismo tiempo me he convertido en una persona social, económica y culturalmente débil. Soy un marginado social y una carga para mi familia, para mi mujer y mis hijos. Muchas familias quedaron destrozadas para siempre. Aquí se cuentan por millares.
Algunas asociaciones calculan en 3.800 el número de surcoreanos secuestrados por Corea del Norte desde que terminara la guerra en 1953. Coreanos, japoneses... Pero la dictadura comunista también secuestró a otros inocentes muy lejos. Al menos, eso es lo que afirma Charles Jenkins, el antiguo desertor. Su testimonio, en forma de libro, reveló al gran público el alcance del programa de secuestros del régimen de Pyongyang. Charles Jenkins publicó también algunas fotografías de su vida en Corea del Norte. Por ejemplo, esta fotografía, un recuerdo de sus vacaciones en la playa con su familia. Pero lo interesante, nos cuenta, es la mujer asiática que aparece en segundo plano. Yo vivía a 3 pasos de su casa durante... ¿cuánto? ¿Durante 7 años? Su nombre, Anocha Panjoy, tailandesa. Oficialmente desapareció en Macao en 1978 sin dejar ningún rastro. Reapareció 35 años después en Corea del Norte. Sí, es Anocha, sin ninguna duda. Ella nunca fue feliz. Nadie era feliz en Corea del Norte. La habían secuestrado y solo quería volver a su casa. Además de los secuestrados japoneses y surcoreanos, también habría sido raptada una tailandesa. Para verificar esa información viajamos al antiguo reino de Siam para encontrarnos con Tomoharu Ebihara. Este hombre investiga por encargo de una asociación japonesa de familiares de secuestrados. Nos lleva a conocer a la familia de la joven tailandesa secuestrada. Los padres de Anocha murieron hace mucho tiempo. Solo quedan su hermano y su sobrino pequeño. No, esa no es mi hermana. Esta es mi hermana. Es ella. Ella desapareció en 1978. No tenemos noticias de Anocha desde hace 20 años. Cuando supe que había sido secuestrada, no podía creérmelo. ¿Por qué alguien iba a querer hacerle daño? ¿Para qué la secuestraron? Pero puedo sentirlo. Estoy seguro de que sigue viva. Sukam, su hermano, conserva como reliquias todas las pertenencias de su hermana pequeña desde hace 35 años y espera su regreso. Para Tomoharu Ebihara, el secuestro de la joven tailandesa demuestra que aún estamos muy lejos de conocer la verdad sobre los secuestros de extranjeros por Corea del Norte. El caso de Anocha Panjoy demostró que Corea del Norte secuestró personas en todo el mundo, no solo en Japón o en Corea del Sur. Y en 2006, Charles Jenkins demostró, gracias a su testimonio, que también fue secuestrada una joven rumana. ¿Conoce a esta joven? Es Doina. ¿Quién es? Doina Bumbea. Era rumana. Según Charles Jenkins, al menos una europea fue secuestrada por Corea del Norte en 1978. Doina Bumbea, una joven rumana. Charles Jenkins la conoció. Un día ella me dijo: espera, ten paciencia, ya verás cómo algún día el régimen norcoreano se derrumbará. Vendrá un régimen capitalista y viviremos bien aquí. Ella me dijo eso, a mí. Doina Bumbea, la bella rumana, era originaria de Craiova, Rumanía. Su madre y su hermano siguen viviendo allí. La última vez que vio a su hermana, Gabriel Bumbea tenía 9 años. Doina tenía entonces 26 y era como una madre para él. Era una apasionada del dibujo y la pintura desde muy joven. Tras estudiar Bellas Artes se instaló en Roma. 2 años después, en 1978, desapareció. Tuve noticias de su secuestro en el año 2007. Fue por aquel entonces cuando aparecieron en Internet las primeras noticias sobre ella.
se habían sacado del libro de Charles Jenkins. En 1978, cuando mi hermana desapareció para siempre, nadie de nuestra familia sabía nada de esos secuestros. En su libro, el antiguo desertor cuenta que su hermana habría muerto en 1997. Pero él quería tener alguna certeza. Por eso, en 2008, Gabriel Bumbea viaja a Japón para encontrarse con Charles Jenkins. Fue él quien dijo que ella se llamaba Doina Bumbea, que era rumana y que había vivido en Italia. Él dijo que su padre había sido oficial del ejército rumano y que su madre había sido deportada. Fue así como comprendí que solo podía estar hablando de mi familia. No existen dos familias en el mundo que puedan compartir tantas coincidencias. Doina ¿fue prisionera del régimen norcoreano durante todos esos años? Es incomprensible para su madre, quien a sus 82 años mantiene intacto todo su dolor. Ellos me robaron el alma, toda mi alegría. Nos queríamos mucho. Siempre teníamos algo que contarnos. Yo tenía también al pequeño, a él, a Gabriel. Pero ella y yo nos quedábamos hasta muy tarde por la noche charlando. ¿Qué me robaron? El alma. Para intentar comprender qué pudo pasarle a Doina, viajamos en busca de su pasado. Y hemos encontrado a uno de sus amigos. Vive en Ibiza. Sergio Ferrero conoció a Doina en los años 70. Fue él quien organizó su primera exposición. Este es un álbum de hace mucho tiempo. Es de 1975. Esto fue en el Centro Cultural Europeo de Roma. Somos Doina y yo. Esta también es una foto de la misma época, en la galería. Ella quería ser feliz, quería ser fuerte, tener éxito, ser famosa, y no dejaba pasar ninguna oportunidad. ¿Era ambiciosa? Sí, muy ambiciosa. Y era una pintora fuera de lo común. Sus cuadros se vendían bien. Eran los comienzos de una carrera prometedora. Sergio Ferrero sigue conservando algunos cuadros de Doina. Y aún se acuerda de su despedida y de su última conversación. Tras la exposición en el Centro Cultural Europeo, durante 2 o 3 meses no tuve más noticias de ella. Un día me llamó desde Tokio, me dijo: Sergio, gracias a ti estoy en el Hotel Hilton de Tokio. Me han organizado una exposición de pintura aquí. Es todo un éxito. Es fantástico, gracias. Muchos besos, adiós. Es posible que allí conociera a alguien que tuviera una galería y que le propusiera hacer un viaje. Era muy fácil que la invitaran a viajar a Tokio con la excusa de la exposición. Tras aquella llamada, Doina Bumbea desapareció. Vivió 19 años prisionera en Corea del Norte. En Pyongyang, Charles Jenkins nunca la perdió de vista, hasta su muerte en 1997. Sí, ella murió de un cáncer de pulmón. Y lo peor fue que ella sabía que iba a morir. Se lo diagnosticaron y 6 o 7 meses después murió. Además de centenares de japoneses y de probablemente millares de surcoreanos, también fue secuestrada una rumana. Las víctimas de los secuestros no fueron exclusivamente asiáticas, también fueron europeas. La historia de Doina, la rumana, no fue un caso aislado, tal y como nos confirma el antiguo espía norcoreano. Im Chun-yun se niega a decir si participó en los secuestros,
pero recuerda haber visto en Pyongyang, a finales de los años 80, a numerosas europeas encargadas de enseñar sus idiomas a los espías. ¿Vio a aquellas mujeres occidentales? Sí, por supuesto. ¿Vio a aquellas mujeres europeas? Sí, por supuesto. ¿Recuerda cuántas eran? Bueno, en Corea del Norte era raro ver extranjeros. Era difícil. ¿A cuántas vio? En la escuela de idiomas había unas 15. ¿Unas 15 mujeres? Sí, creo que me crucé al menos con 15. Verá, en Corea del Norte no existía la posibilidad de ir al extranjero. Para nosotros era imposible decir si ellas venían de Holanda o de otro lugar. Nosotros solo sabíamos si eran negras o blancas. Pero para nosotros era imposible saber si eran francesas, holandesas o americanas. Las autoridades japonesas conocían los testimonios de esos antiguos espías y todos hablaban de rehenes occidentales. En Tokio han elaborado una lista muy exacta de todos los casos de extranjeros secuestrados, y es el ministro responsable de los secuestrados por Corea del Norte en persona quien nos cuenta una historia sorprendente. De hecho, 4 libanesas fueron secuestradas en 1978 y fueron liberadas en 1979, gracias a los esfuerzos de su gobierno. Los libaneses se mostraron muy firmes y obligaron a Corea del Norte a liberar a esas 4 mujeres. Hemos seguido el rastro de las declaraciones de esas 4 libanesas. El 9 de noviembre de 1979, un artículo en un diario libanés contaba cómo esas jóvenes fueron secuestradas y posteriormente liberadas un año después. Y sobre todo, lo que habían vivido en una base militar norcoreana. Había 28 mujeres jóvenes. 3 eran francesas, 2 italianas, 3 holandesas y otras de Oriente Medio o de países de Europa del Este. Contaban que era imposible que aquellas mujeres pudieran resistir. Hemos encontrado a esas 4 libanesas. Una de ellas regresó a Corea del Norte, donde se casó con otro desertor americano. Otra se refugió en Estados Unidos. Las 2 últimas siguen viviendo en Líbano y han rechazado entrevistarse con nosotros. Prefieren no hablar de esta historia. En Tokio, un hombre trabaja desde hace mucho tiempo sobre los secuestros de Corea del Norte. Es el presidente de la principal asociación japonesa de desaparecidos. En su pequeña sede del centro de Tokio, Tsutomu Nishioka nos muestra un documento sorprendente enviado por la administración norcoreana. Es una lista de los extranjeros que vivían en Pyongyang en 2010. En ella hay docenas de japoneses y de surcoreanos, y algunos chinos. En total hay 15 nacionalidades diferentes. En esta lista hay 85 japoneses. También hay 39 personas de otras nacionalidades. Está Sihan, la libanesa que volvió para vivir allí. Pero no está Anocha, la tailandesa, o Doina, la rumana. Hay un ruso que trabaja en una fábrica. Una fábrica que manufactura productos de uso cotidiano. Tiene 51 años. Hay un alemán. Aquí dice que hace trabajos manuales para la Armada. Y hay otro alemán que trabaja en una fábrica. Hay una mujer procedente de Checoslovaquia. Dice que es ama de casa. Y también hay una francesa de 91 años, la esposa de un militar. Está casada con un oficial de la Armada de Corea del Norte. El presidente de esta asociación lleva muchos años reuniendo pruebas sobre la presencia en Pyongyang de secuestrados de origen europeo. Él afirma que quienes más saben son, naturalmente, los antiguos agentes secretos norcoreanos, especialmente la más famosa de todos ellos. Refugiada hoy en Corea del Sur, Kim Ayon-ji
ha tenido una suerte increíble. Por miedo a las represalias de Pyongyang, la exespía vive bajo protección policial, vigilada por 6 guardaespaldas. Kim Mayong-ji es una terrorista arrepentida. Aquí la vemos en 1987, en el momento de su detención tras explosionar una bomba en un avión de pasajeros, un Boeing de Korean Air. Resultado, 115 muertos. Ella aún recuerda el momento en el que puso la bomba. Yo pensaba en todas esas personas que solo serían cuerpos sin vida en un instante. Esa idea atravesó mi espíritu, pero yo estaba convencida de que era lo mejor para la reunificación de nuestro país. Según ella, la joven espía que era entonces había sido condicionada. Todos estábamos igual. Cuando un comandante ordenaba a un soldado poner una bomba, las posibles dificultades nunca eran un problema. El soldado tenía una misión, colocar la bomba en ese lugar. Nos habían educado así. Entonces me decían que eso ayudaría a provocar una revolución en Corea del Sur y a la unificación de nuestro país. Y con ese fin yo estaba dispuesta a combatir y a dar mi vida. Condenada a muerte e indultada algunos años después a cambio de información sobre el régimen, Kim Mayong-ji conocía perfectamente los servicios secretos norcoreanos. Y nos va a hacer una revelación. Nos cuenta que al menos una francesa fue secuestrada por Corea del Norte. Un día, en una residencia militar de Pyongyang, una cocinera le contó una extraña historia. Ella me habló de una joven extranjera que vivía en su residencia. Era francesa. Al parecer, fue seducida por un agente norcoreano en Europa. Él la pidió que le acompañara en un viaje. Pero cuando llegó, el agente se esfumó y aparecieron los comisarios políticos. Entonces, esa joven empezó a quejarse y a protestar. Les preguntaba por qué había desaparecido su amigo y por qué la encerraban. Me contaron que la llevaron a los aseos y que le dieron una paliza por negarse a obedecer. Ella tenía marcas por todo el cuerpo. La cocinera me contó que recordaba las lágrimas cayendo de sus ojos azules mientras los soldados se la llevaban a otro lugar. Europeos secuestrados por Corea del Norte. En Asia todo el mundo conoce esta historia. Pero en Europa la ignoramos. En Francia habitualmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien investiga las desapariciones en el extranjero. Solicitamos una entrevista. Tras muchas semanas de conversaciones y explicaciones, llega la respuesta. Lo lamento, pero se me ha pedido que no haga ningún comentario y rechace su petición de una entrevista. La razón es que carecemos de información relevante sobre esos secuestros. Nuestra información es mínima, y ni siquiera esa es la palabra correcta. No tenemos absolutamente ninguna información sobre esas desapariciones. Según nuestras informaciones, Francia fue alertada en varias ocasiones a lo largo de los años sobre los casos de esos ciudadanos franceses retenidos en Corea del Norte. Pero para los diplomáticos franceses, esta historia no merece ser investigada en sus archivos. Los testimonios de los antiguos espías o de las rehenes libanesas son muy precisos. Franceses, holandeses, italianos habrían sido secuestrados. Nos dirigimos a los servicios policiales de esos países. Pero de nuevo, ni la policía francesa, ni la italiana, ni la holandesa tienen nada que decirnos. Nos contestan que no han tenido nunca noticia de esos secuestros. Pero finalmente, la comunidad internacional ha empezado a movilizarse. Y puede que la solución llegue de Naciones Unidas. Desde hace algunos meses, la Comisión de Derechos Humanos prepara un informe. Fujita Takashi ha declarado ante la comisión para contar el destino dramático de su hermano, retenido en Pyongyang contra su voluntad durante 37 años.
Viajamos a Londres para entrevistar al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Corea del Norte. En su informe del pasado mes de febrero, Maruski Darusman denunciaba las desapariciones forzadas y aconsejaba la creación de una comisión de investigación por crímenes contra la humanidad. Para él, es urgente. Por supuesto que aún hay esperanzas. Pero cuanto antes comiencen las investigaciones, antes podremos determinar si esas personas siguen vivas en Corea del Norte o en otro lugar. Ese será el objetivo de la comisión de investigación: conseguir esclarecer de una vez por todas el alcance de este asunto. Ese será nuestro objetivo: conocer por fin la verdad después de tantos años. La verdad. Todos los años en Tokio, cientos de familias se reúnen para que se haga la luz. Cada año en septiembre, la capital japonesa conmemora la liberación de los primeros secuestrados de Corea del Norte. En la sala hay víctimas de secuestros y familiares de todas las víctimas. Uno tras otro desfilarán por la tribuna para expresar su tristeza y su rabia. La célebre mamá de Megumi, secuestrada a los 13 años, es la última en tomar la palabra. Buenos días. Gracias a todos por vuestro apoyo durante todos estos años. Si Corea del Norte quiere convertirse en una gran nación ante los ojos del mundo, es necesario que por favor liberéis a nuestros queridos hijos a los que secuestrasteis. Devolvedlos al calor del abrazo de sus padres. Estamos muy enojados, enfurecidos, a punto de desfallecer. Me gustaría volver a ver a Megumi, aunque solo fuera por un segundo, aunque fuera de lejos, o hablar con ella, solo una palabra, y después podría morir en paz. Según las asociaciones japonesas de desaparecidos, aún quedarían varios centenares de secuestrados en Pyongyang, prisioneros desde hace 40 años. Japoneses, surcoreanos, algunos chinos, 3 malasios, una tailandesa y posiblemente algunos ciudadanos europeos, olvidados en Pyongyang.